Hola, buenos días. Bienvenidos a otro viernes con Vermú y bicicleta, que espero que pues os sea interesante y podamos aprender más del aparcamiento seguro de bicis. Bueno, yo soy Belén Calahorro, como veis ahí en la presentación. Bueno, no, aún no lo he compartido, perdón. Y voy a hacer la presentación unida a Manu Calvo, como hicimos la vez anterior, sobre el tema de aparcamiento seguro de bicis. Yo voy a hablar del aparcamiento en vía pública y Manuel Calvo va a hablar de esos espacios cerrados, vigilados o bueno, otro tipo de aparcamiento que no está en la vía pública. Bueno, yo hoy sobre todo voy a hablar de mi experiencia a lo largo de mi carrera profesional en el tema del aparcamiento, pero específicamente de mi trabajo que realicé en la Agencia Municipal de la Bicicleta en el Ayuntamiento de Valencia, porque uno de los objetivos principales de la agencia o de los proyectos más estables y con más trabajo era el tema de la mejora de la infraestructura, sobre todo del aparcamiento. Entonces, por eso me pareció interesante esta intervención en vía pública porque es en lo que más trabajamos de aparcamiento. ¿Vale? Fue como un objetivo inicial ampliar el aparcamiento en vía pública y después, bueno, pues el aparcamiento de otras formas. Espero que veáis la pantalla de la presentación y bueno, pues ya directamente paso a hablar del aparcamiento. El aparcamiento, igual, he traído esta presentación o esta diapositiva igual que la presentación anterior, hablando de la importancia de conseguir que nuestras ciudades, pues no solo seamos capaces de ir en bici, ¿no? Sino que además anime a ir en bicicleta. Es decir, hay que mejorar el diseño, el espacio público y la infraestructura ciclista o la red ciclista. Y dentro de la infraestructura ciclista, como sabréis, el aparcamiento también está incluido. No siempre es una prioridad dentro de los objetivos de la infraestructura, pero es tan importante o más como tener una buena carril bici específico para ciclistas o un diseño en las vías pacificadas de tráfico. Entonces, bueno, quería darle la importancia que tiene a la al aparcamiento dentro de la infraestructura. Luego es importante que veamos que tengamos en cuenta los datos sobre las barreras o las dificultades en el uso de la bici y utilizando datos de la red de ciudades por la bicicleta, del barómetro de la bicicleta, vemos que en cuarto lugar está el aparcamiento o la falta de él, se entiende, ¿no? Y luego también hay datos siempre muy recurrentes referentes al robo, o sea, hay mucha inseguridad en relación al robo y muchas personas no utilizan la bici pensando en la inseguridad que le puede crear el que se le robe la bici. Y bueno, pero vemos que, por ejemplo, en los últimos 5 años de los datos que hay aquí, el 81,2% de los usuarios de la bici no habían tenido una incidencia de robo. Entonces, la percepción sobre esta inseguridad también es importante trabajarla, que de eso hablaré más adelante. Entonces, dentro de los beneficios que le puede dar al usuario por mejorar la infraestructura, como he citado antes, también hay que pensar en los beneficios que le proporciona o que le puede proporcionar al espacio público o a la ciudad en sí el tener aparcamiento ciclista. Siempre porque se utiliza más la bici, ¿no? Anima más al uso de la bici, ¿no? El tener más infraestructura, pero también tenemos que pensar en que hay una reducción de ocupación del espacio de aparcamiento y, por ejemplo, también que nos puede ayudar a mejorar el diseño. Esta no tiene por qué ser la mejor vía o el mejor espacio que podamos tener en nuestra calle o el mejor diseño, pero lo traigo sobre todo porque me pareció interesante en su momento cómo este acceso a esta zona más pacificada desde una calle principal a una calle más residencial, a una vía más residencial, cómo gracias al aparcamiento se conseguía un diseño distinto al que se tenía, ¿no? Entonces,
Esto también hay que tenerlo en cuenta, que nos ayuda en función de dónde lo posicionemos. Y luego también, bueno, pues señala o muestra al usuario o usuaria que, bueno, pues que la bici es un medio más y que ahí tienen esta infraestructura para utilizarla, ¿no? Y de algún modo está priorizando este desplazamiento, sobre todo en esta vía, si además no hay aparcamiento de vehículos motorizados. Esta es una de esas fotos muy comunes, perdón porque he puesto la marca, no lo he quitado, pero hay muchas imágenes de estas donde podemos ver que donde cabe un coche caben 10 bicicletas, ¿no? Entonces es muy gráfica y ayuda a visualizar la reducción de la ocupación del espacio público por el aparcamiento. Esto es una pequeña introducción, pero yo voy a hablar sobre todo de cómo crear una red de aparcamiento y los objetivos o las premisas que trabajamos desde la Agencia Municipal de la Bicicleta para introducir el aparcamiento en la vía pública en Valencia. Esto hace unos años y algunos datos no son actuales, pero han ido mejorando, pero bueno, por ejemplo, esto es una muestra de una de las cosas a tener en cuenta a la hora de crear una red de aparcamiento es la distancia, o sea, la distancia entre el aparcamiento y el destino. Depende de la duración de la estancia, cuanto más corta sea, menor debe ser la distancia. Es decir, aproximadamente en un desplazamiento que hacemos, por ejemplo, para ir a un comercio o a otro uso o a otro destino que sea una estancia corta, pues como mínimo o como máximo, perdón, deberían ser 30 metros. Esto es lo que más o menos se indica como media, ¿no? Y en otros desplazamientos con un destino pues que tiene una estancia más larga, como puede ser residencial por la noche o para trabajar, podríamos tener el aparcamiento ubicado un poco más lejos. Hasta 100 metros debería ser lo aconsejable, es decir, cuanto menos de 100 metros mejor. Aquí en esta imagen veis los buffers que se hicieron naranjas de la distancia de 50. Si hiciéramos la de 100, esa no la he mostrado porque Valencia estaba totalmente cubierta. Esta imagen es de 2021 finales. Y en ese momento la mayoría de los barrios tenían bastante cubierta la aparcabicis a cualquiera de los edificios, porque lo que pusimos para marcar la distancia fue las viviendas. Entonces, no está cubierta del todo, pero está bastante cubierta, ¿no? Entonces hay que tender a ver, bueno, pues esas distancias y a cubrir lo máximo posible todas las posibilidades de desplazamiento que tengan aparcamiento en la puerta, ¿no? Entonces, en las premisas que decía que establecimos tratando de estandarizar el aparcamiento de bicis en vía pública para que desde una persona que fuera a ejecutar el aparcabicis a la persona que estuviera viendo en qué lugares ubicar en un barrio, pudiera tener más o menos unos estándares a tener en cuenta y a cumplir habitualmente, salvo excepciones. Entonces, en la ubicación, la instalación prioritaria en punto, es en puntos atractores de desplazamiento. Si no hay suficiente presupuesto o si tenemos que elegir unas ubicaciones prioritarias, es decir, donde más personas se desplazan hasta un punto, ¿no? La mayor cantidad de personas. Esto es la puerta del Ayuntamiento de Valencia, donde la mayoría de los trabajadores acceden a este edificio, pero podrían ser en universidades y otros muchos espacios o edificios donde hay mucho movimiento de personas. Y aquí se establecía que si no pueden ubicarse justo en la puerta, que eso es lo prioritario, cuanto más cerca de la puerta mejor y cuanta menos distancia, como decía, estos metros que nombraba antes, pues que por lo menos se ubicaran justo antes de llegar al destino. Justo antes, si hay una infraestructura ciclista bidireccional, tendremos que ver bueno, pues, dónde hay mayor flujo de desplazamientos y por dónde vienen mayor cantidad de ciclistas. Y si tuviéramos que hacer una selección, pues elegiríamos esa como primer lugar prioritariamente. Luego hay que pensar en el dimensionamiento, es decir, la cantidad
de aparcabicis que ponemos. Como norma general, en Valencia tratábamos de poner poca cantidad en muchos lugares, sobre todo si trabajamos el espacio residencial. Por supuesto, la excepción es los lugares con mayor concentración. Si vamos a un barrio y estamos viendo viviendas, bueno, pues intentando que a todas lleguemos como máximo a 50 metros. Si hay un centro de tercera edad o cualquier otro centro donde hay más personas, un colegio o otros espacios, bueno, pues intentamos poner más. Pero tratábamos de poner, aunque solo fuera un aparcabicis, en muchos lugares, pero normalmente poníamos dos, o se ponen dos. Y también hay que pensar en la demanda actual y la demanda futura, ¿no? Trabajar un poco vamos a introducir aquí y vamos a ver cómo evoluciona. Y claro, por supuesto hay que tener un mantenimiento y ir viendo cómo va avanzando el uso, ¿no? Los que nos movemos mucho en bici y estamos muy acostumbrados, pues más o menos nos conocemos la ciudad, sabemos porque Valencia no es tan grande y al final la tienes localizada. Pero lo ideal es que hayan información que nos facilite pues la policía o que haya un equipo que pueda trabajar en los diferentes barrios para dar mantenimiento al uso que se está produciendo. Luego, prioritariamente en calzada. La guía de infraestructura del MINMA, que se publicó ya hace 2 años, establecía, perdón, el año pasado, que ya se me van las fechas, establecía esta prioridad en calzada. En Valencia se intentaba, pero ya digo que no era o no es lo habitual o lo que siempre se hace, pero se intenta cuando es posible ubicar en calzada. Aquí he mostrado dos ejemplos de cumplimiento y no cumplimiento de una de las premisas que, bueno, como sabéis, las U's invertidas no tienen un coste muy elevado, pero si sumamos el presupuesto de las horquillas más el volardo que aquí veis que se proponía en cada una de las ubicaciones en calzada que se pudiera proteger del aparcamiento, pues sube el presupuesto y entonces, pues bueno, hay que ver cómo priorizar dónde poner el volardo o en qué, bueno, de qué modo podemos conseguir tener el presupuesto cubierto y cubrir la mayor cantidad de aparcabicis posible. En este caso de abajo, por ejemplo, en la imagen vemos que ahí no se han ubicado ningún volardo y esto hace que una de las horquillas esté inhabilitada y también ocurre en muchos casos, hemos tenido reportes de algunas aparcabicis pues que si están en giro, como vemos estos, o otros que están muy cerca del aparcamiento, pues que hay veces que hay colisión, o sea, que hay coches que aparcan, o sea, que se llevan la bicicleta por delante o la horquilla. Entonces es muy importante proteger con volardo. También se ponía la pintura para señalizar el cebreado del aparcamiento y, y se empezó en una de las fases a poner en estos giros para eliminar el aparcamiento ilegal en las esquinas y mejorar la visibilidad. Aunque sabemos, lo he intentado sacar en la imagen, que en muchos casos es mucho más prioritario poner el aparcabicis antes del paso de peatones para así mejorar la visibilidad del peatón. O sea, que cuando viene el coche puede ver con más distancia si hay algún peatón que quiere cruzar. Ahí pues trabajábamos con poner en los dos espacios, pero en este barrio en concreto, bueno, pues empezamos a poner en los giros. Luego, una de las, no sé, anécdotas es que en Valencia hay fallas, pero bueno, en todos los espacios hay festividades y, o sea, en todos los municipios y lo que intentábamos es, conociendo la capa de información de los monumentos de las fallas que normalmente estaban en el mismo lugar o de otros eventos que eran estables y repetidos anualmente, intentábamos no pensar dónde ubicar el aparcabicis para que no se tuviera que quitar cada vez una vez al año. También es verdad que en Valencia tenemos unos aparcabicis temporales que le llamamos, que son 2 o 3 horquillas que se ponen y se quitan a la vez.
y se utilizan para eventos o para bueno, todo este tipo de actos que modifican la vía pública en un momento determinado. Luego también excepcionalmente en algunos puntos, por ejemplo como en la playa, se han ubicado pues, o más horquillas o este aparcamiento en doble altura, por ejemplo, en playas donde en un momento determinado del año hay mucha afluencia de bicicletas y de gente y en otros momentos no lo hay tanto. Entonces, bueno, para no ocupar tanto espacio y no tener tantas horquillas en la vía pública, pues probamos estos espacios de doble altura. Aquí está recién inaugurado y aún no se conocía ni cómo, o sea, y tuvimos que introducir también un poco de información y de comunicación para ver cómo se usaban esos aparcabicis porque no eran comunes y no todo el mundo sabe utilizarlos, ni siquiera si saben qué es aparcabici, ¿no? Luego, con respecto a otra de las características importantes a tener en cuenta es la accesibilidad. Es muy importante que bueno, pues se pueda acceder para el usuario fácilmente, que no haya que hacer maniobras extrañas, que no haya que bajar escaleras o subirlas, que no haya que el espacio, ahora lo mostraré, entre horquilla y horquilla de suficiente capacidad como para que la persona pueda entrar y salir y no tocar otras bicis o que no haya problema entre ellas. Y, eh, y esto es importante a la hora de tener en cuenta las medidas, ¿no? La superficie ocupada, estos son los mínimos que tendrían que tener separaciones cuando están en paralelo y creamos diferentes estándares para cuando están en diagonal, en función de si están en ese giro, cuánta distancia entre horquilla y horquilla y distancia con la acera o con el bordillo de la acera, etcétera, etcétera. Eh, este, esta era una bicicleta de las estándares, pero aquí vemos una aparcabicis, esto es una aparcabicis en Francia, en Valencia, que yo sepa solo hay en espacios cerrados, en la calle no se ha previsto una aparcabicis de cargo, pero en otras ciudades creo que sí. Por ejemplo, esto lo he visto este verano en Lyon, en la puerta de correos o de una empresa de correos, perdón, eh, tienen un aparcabici previsto para cargo bikes. Entonces ahí tendremos que medir más las distancias, un poco más amplio y ver también la maniobra, etcétera, etcétera. Luego, muy importante hablar de la seguridad, que aunque no lo he dicho al principio, es tan importante o más como el resto de características que he nombrado. Es una de las mayores prioridades o una de las mayores prioridades que teníamos y, por supuesto, nunca ubicar una aparcabicis en una zona que no esté concurrida o visible o con iluminación cercana nocturna. No instalar junto a solares o espacios de edificios abandonados o en muy mal estado. Y la prioridad es ubicarlo en espacios o ubicarlos en espacios cercanos a las viviendas porque la vigilancia social es una de las que mejor funciona. Entonces, esto es lógico, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces las decisiones de última hora por algún cambio concreto de alguna ubicación, bueno, pues puede hacer que no se ubique donde debería por temas de seguridad. Luego, en los sistemas de fijación, como ya he hablado, no muestro los que creo que no son tan útiles, sino los que normalmente se utilizan y son los que mejor funcionan. Los que mejor funcionan de forma práctica para atar la bici e incluso para poner cargo bikes o diferentes medidas de bicicletas y tamaños, ¿no? Pero también por el coste, porque es más bajo y también porque no requiere un diseño tan complejo. Es verdad que en muchos casos pues, se soluciona o se buscan diseños pues, con un poco más de estilo, no sé, para espacios concretos. Pero es importante que tengamos en cuenta que todas esas aparcabicis de espiral y otros que son bajitos no ayuda a atar las dos ruedas y el cuadro. Y estos son sencillos y fáciles. Es importante que el tipo de empotrado tenga un soporte que penetre al menos
25 centímetros en el suelo y que tenga una cimentación con un compuesto específico para que se quede bien fijado. O sea, se da de todo con respecto al vandalismo. Y bueno, pues las horquillas las rompen o las sacan, etcétera, etcétera. Entonces es importante que esté bien ubicado en el suelo, ¿no? Luego, normalmente la prioridad es en calzada, pero también establecíamos en los estándares cómo o de qué forma ubicar el aparcabicis o los aparcabicis en acera. Entonces, insisto en que debería ser de forma excepcional, pero si lo es en acera, lo que tenemos que tener en cuenta es que es el espacio de privilegio de los peatones y hay que mantener los mínimos de accesibilidad que establecen las normas de accesibilidad. En Valencia, la ordenanza establecía un 1,80 de libre de desplazamiento andando, aunque la norma es 1,50, si no me equivoco, hasta el momento estatal. Y es importante que en ese espacio el diseño donde vayamos a ubicar la horquilla facilite pues mantener, bueno, pues aprovechar la línea de farolas o de bancos o de alcorques de los árboles para no generar obstáculos adicionales. Igual podemos hacerlo más diagonal aún para que ayude a que no sobresalga demasiado del alcorque. En paralelo al bordillo normalmente no se ubicaban para que no ocupen tanto espacio y también para que no sea una barrera de movimiento de la acera a la calzada o para cruzar la acera. Y bueno, pues estos son un poco algunas de las premisas que establecíamos para fijar el aparcamiento en acera. Es importante, por ejemplo, que si está cerca de un banco tenga la distancia suficiente para no reducir la utilidad del mismo, por supuesto. Y también si está en acera, aquí lo vemos sin aparcamiento de coche, pero hay que mantener una distancia con el bordillo si hay aparcamiento de coche en la acera, para que no invada el aparcamiento la acera e invada la horquilla o incluso la bici, no deje espacio para aparcarla, pero también para que no hayan problemas bueno, pues como antes nombraba con los volardos, que no haya ningún coche que haga daño a alguna de las bicis, ¿no? Bueno, entonces, una vez hablado de la necesidad de estandarización para que en todas las aparcabicis cumplamos más o menos los mismos estándares en función del diseño de la vía, estos no son los ideales, pero me gusta sacar fotos con muchos aparcamientos en vía pública, porque como sabéis, en España aún no utilizamos tanto la bici como para que en todas las calles tengamos dificultades en la gestión del aparcamiento, pero en otros países sí que nos llevan adelanto en este tema, ¿no? Y entonces no solo hay que pensar en la infraestructura y en la necesidad de estandarización en la vía pública, sino que la propuesta era trabajar también cómo mejorar la gestión de la demanda y todo lo que tiene que ver con el ubicar aparcamientos, crear una red de aparcamientos y conocer las necesidades o las mejoras que se deberían introducir. Entonces hay que valorar la ubicación de los aparcabicicletas, pues como antes decía, por ejemplo, observando y teniendo algunos formularios para que internamente otros departamentos, como la policía, que puede estar más en la calle, o otros departamentos, nos puedan facilitar información. Pero también, bueno, pues que espontáneamente las necesidades las podamos ver, aparte de que haya un formulario y que los usuarios y usuarias nos puedan comunicar en qué barrios o en qué calles creen que deberíamos ubicar más aparcabicis. Entonces, en esa gestión o ese equipo de gestión del aparcamiento, pues resolvían incidencias que ocurren en muchos casos, contestan solicitudes, planifican por barrios. En Valencia teníamos objetivos por barrios porque lo que intentábamos es, primero hicimos un estudio de la situación por los barrios y vimos qué barrios tenían menos, quiénes tienen o qué barrios pueden tener más necesidad por el tipo de vivienda o por otras causas, ¿no?
Y luego también observar el mantenimiento, muy importante, como digo, con la policía, porque suelen tener conocimiento de mejor de la vía pública o de denuncias, pero también a través de los usuarios llegábamos a poder comunicar a la policía cuando, bueno, pues en alguna aparcabicis había una bicicleta mucho tiempo y estaba vandalizada, porque eso da una sensación de inseguridad de si yo aparco mi bici al lado de otra horquilla, que hay una que está vandalizada, que a lo mejor solo le queda el cuadro, a mí no me va a dar tanta tranquilidad. Y entonces es importante retirar las bicicletas que no se utilicen o que estén vandalizadas. Este es un proyecto que no es de la ciudad de Valencia, pero que hay en otros lugares, y estuve estudiándolo un poco así por encima. Es de Ámsterdam y bueno, en muchas ciudades, como digo, tienen mucha necesidad de gestionar y de ampliar el aparcamiento de bicis por tener mucho uso de bici. Aquí en España nos puede ocurrir también en muchas ciudades, pero por falta de aparcamiento, porque no hay tantos, ¿no? Pero igual no hay tanto uso como en otras ciudades, como estoy diciendo. Entonces aquí lo que hacen es poner una señal, como veis en la imagen amarilla de abajo a la derecha, en la bici que se ha observado que lleva un tiempo o sin usar o vandalizada, para informar de que en tal fecha se va a retirar, y entonces se retira si nadie la ha quitado del aparcamiento. Y luego la otra imagen de arriba es una persona que está en las universidades, en la puerta de las universidades, cuando llegan de golpe muchos universitarios a aparcar, ayuda a gestionar el aparcamiento, a informar dónde hay y dónde no hay dentro del campus. Es un proyecto social para personas con una situación económica social concreta, y bueno, me pareció interesante, bueno, saber un poco más sobre él. Luego, en temas de comunicación también se trabajó bastante, porque como he dicho, hay una sensación de riesgo elevado al robo e inseguridad y falta de uso, por eso, y trabajábamos en que se mejorara, en que creciera la infraestructura, pero también en que consiguiéramos que más gente se animara a aparcar. Y entonces una de las cosas que hacíamos es sacar cada cierto tiempo campañas de información de cómo aparcar, porque es muy común que no todas las bicis estén aparcadas todo lo bien que se pondría. Y entonces, bueno, pues dar unos cuantos consejos de cómo atar la bici bien, incluso con pegatinas en las horquillas para informar de esto es un aparcabicis y estas son las mejores formas de aparcar, con un QR, y que quien quiera pues lea más información. Y también en toda la información digital de la infraestructura ciclista, por supuesto, incluir dónde están ubicadas exactamente cada una de las horquillas o de las plazas, porque suelen tener al menos dos horquillas en cada ubicación. Esto es un resumen de un poco del trabajo de aparcamiento en la vía pública, o cómo mejorar el aparcamiento en la vía pública. Ahora voy a dar paso a Manu Calvo, que nos va a hablar de la otra parte del aparcamiento. Dejo de compartir y hablamos en el debate. Hola, muy buenas. Gracias, Belén, por tu magnífica exposición que compartimos en esta segunda ocasión en esta serie de vídeos relacionados con cuestiones de la bicicleta, de la gestión de la bicicleta, de la infraestructura, del aparcamiento y de muchísimas cosas más que además después da tiempo, como sabéis, a hablar en los debates presenciales. Hoy mi cometido es realizar algunas consideraciones sobre los aparcamientos seguros de bicicleta en zonas, sobre todo cerradas, ¿no? Es decir, edificios, estaciones, etcétera. Pero yo he querido centrarla sobre todo en algo que a mí me parece de esencial importancia y que creo que va a tener una importancia aún mayor en los próximos años en todos los desarrollos relacionados con el fomento de la movilidad ciclista o de la movilidad en bicicleta. Y es la relación, como digo, esencial para integrar las movilidades de corta distancia que pueden ser realizadas mediante medios de movilidad activa, o bien andando o bien en bicicleta, y la relación de movilidades de mayor distancia, ah,
que necesitan el concurso de algún tipo de transporte público. ¿Mm? A mí me parece que en los próximos años la única manera que va a haber, y eso ya se sabe en muchas, o ya se está realizando en muchas ciudades, en muchas áreas metropolitanas, de generar un espacio sostenible, de movilidad sostenible, de estos sistemas metropolitanos de movilidad, van a tener que pasar a la fuerza por esa relación y esa alianza entre la bicicleta o el andar y el uso, como digo, de los transportes públicos, sobre todo que son de gran capacidad, ¿no? Entonces me parece que y sabéis que hay un debate abierto en todo el país sobre la gestión del transporte de la bicicleta dentro de los vehículos del transporte público, es decir, de los autobuses, de los trenes de cercanía, de los metros, de los tranvías, etcétera, ¿no? Sin embargo, a mí, comprendiendo que efectivamente eso es una necesidad, sobre todo en zonas donde no hay tanta movilidad ciclista, cuando estamos hablando de la necesidad de ese transporte masivo y esa alianza masiva entre la bicicleta y los medios de transporte público, al final no tenemos más remedio que vehicular toda esa alianza alrededor de la disposición de espacios de aparcamiento seguro en los nodos y en las estaciones de transporte público. ¿Mm? Es algo que en nuestro país no está demasiado desarrollado, pero que, como sabéis, si no lo decimos nosotros porque hemos estado en muchos de estos países, ahora existe toda una línea no solo de disposición de aparcamiento seguro de bicicletas en las estaciones o en las estaciones centrales o en algunas estaciones importantes de transporte público masivo, sino que estas mismas estaciones se diseñan ya desde cero para que ese aparcamiento y esa relación entre el uso de la bicicleta y el transporte público sea muy fácil y sea muy cómoda. Y ahora veremos después algunos ejemplos. En todo caso, los aparcamientos seguros en estaciones, primero hay que preguntarse para qué, ¿no? Y voy a explicar cuál es el par de ideas más importantes que hay detrás de esta necesidad, como digo, de generar una estrategia de intermodalidad en una estrategia aún mayor de movilidad sostenible. Y después veremos el cómo, sobre todo os voy a mostrar algunos ejemplos de nuestro país y de algunos otros países donde este sistema o estos sistemas son incipientes o se han desarrollado con un poquito más de evolución y con un poquito más de tradición, sobre todo en el tiempo. ¿Para qué? Pues, como digo, todas las estrategias relacionadas con la movilidad sostenible en la escala metropolitana se van a tener que resolver en las próximas décadas con esta alianza, como digo, entre la movilidad activa y el transporte público. Desde siempre, nosotros cuando estamos hablando de movilidad, hemos tenido siempre una idea muy vinculada a esa primera línea que veis ahí, ¿no? Es decir, nosotros cuando tenemos que ir del punto A al punto B, tenemos en la cabeza un desplazamiento. Sin embargo, cuando hablamos de transportes metropolitanos, de movilidad metropolitana o sobre todo movilidad de gran distancia, lo que ocurre en general es lo que veis en esa segunda fila. Es decir, desde el punto A hay una primera etapa de ese viaje que va hacia un nodo de movilidad o hacia una estación o incluso hacia mi aparcamiento de bicicletas, porque mi bicicleta está situada en la vía pública, como bien ha dicho Belén. Después hay una segunda etapa del viaje que llega hasta otro sitio, que normalmente también un aparcamiento o una estación de transporte público, y hay una tercera etapa donde ya concluye esa relación entre A y B, ¿no? Bueno, pues las políticas de movilidad del siglo XX, sobre todo cuando estamos hablando de transporte público, se han centrado únicamente en la segunda etapa, es decir, la que se realiza solo en el transporte público. Es decir, todos los estamentos y todas las estructuras dedicadas a la gestión del transporte público, ya sean empresas privadas, concesionarias, consorcios de movilidad, etcétera, etcétera, o empresas públicas, se concentran en el servicio que se da en esa segunda etapa. Es decir, en muchas ocasiones, por ejemplo, Cercanía, Renfe no está preocupada sobre cómo se accede o cómo se realiza esa primera etapa hacia la estación de cercanía, ni tampoco se preocupa en cómo se hace esa tercera etapa desde la estación de destino hacia el punto de destino final, ¿no? Y esto está cambiando o debe cambiar, ¿no? Y ya son lo que yo denomino ahí las políticas de movilidad del siglo XXI. Es decir, ya empresas y consorcios en fin, y en definitiva, gestión del transporte público, que ya se está preocupando de cómo se hace el viaje entero desde A
hasta B. Y por tanto se preocupa muy mucho de cuál es la relación, la interfaz esa entre la etapa 1 y la etapa 2 y la relación entre la etapa 2 y la etapa 3. En relación a la bicicleta, sabemos, por ejemplo, que cuando estamos considerando, por ejemplo, una estación, que es lo que habría ahí en medio de ese círculo que veis en la imagen, normalmente cuando tú estás haciendo un cálculo de la población servida, tienes en cuenta para parada de autobús los 300 metros o la gente que vive o que trabaja en los 300 metros alrededor de esa parada. Cuando estás hablando o considerando el tranvía o un tren de cercanía que tiene más capacidad, pues se consideran 500, incluso 800 metros a la redonda, que es lo que sabemos que la gente anda hacia las estaciones o en general, hasta las estaciones o hasta los nodos de transporte público. Sin embargo, la bicicleta aumenta este radio a 2 o incluso a 3 kilómetros y multiplica por un factor al cuadrado, porque estamos hablando de superficie, la población servida. De hecho, nosotros hicimos un estudio en el área metropolitana de Sevilla, que es esa imagen que veis ahí. Veis, por ejemplo, en la línea 1 de metro, que es la línea roja que veis, o la línea azul, que es la línea de cercanías, ¿no? Bueno, pues estuvimos calculando cuál era la potencialidad de que hubiera activamente o se pusiera en marcha activamente una política de intermodalidad en relación a la capacidad de captar a gente o de captar a la ciudadanía para que fuera posible que ésta accediera en bicicleta a los nodos de transporte público. Ahí veis los 300 metros alrededor de las estaciones, que es el círculo amarillo, los 500 metros, que es el círculo azul, y sin embargo, si tenemos en cuenta la bicicleta, con un tipo de disquisiciones derivadas de la presencia de pendientes o de grandes infraestructuras, veis en violeta la cantidad de territorio que se cubre simplemente con la red de transporte público de gran capacidad que hay en Sevilla. Que, vamos, como veis ahí, prácticamente toda la población está dentro del radio de acción de una de esas estaciones. No hay lo que veis en verde en la red de vías ciclistas en ese momento. Esto estamos hablando de 2013, que fue cuando realizamos este estudio, hace ya 10 años. Ahí considerábamos que había una oportunidad que se estaba perdiendo y el elemento clave para hacer esto posible es precisamente el establecimiento o el cuidado de esa interfaz, como decía antes, y esa relación entre los nodos de transporte público y la bicicleta. Y ahí entramos en el aparcamiento seguro. Es decir, esto se soluciona sobre todo si consideramos que tú puedes llegar a una estación y puedes dejar tu bicicleta de manera cómoda y de manera segura, incluso durante la noche o durante muchísimas horas a lo largo del día. Eh, por tanto, el cómo, pues esta es la tipología de aparcamiento seguro, en lo que hay que tener sobre todo en cuenta dos cuestiones. Primero, el propio concepto del aparcamiento y después su dimensión. Ya de esto ha hablado Belén, creo que extensamente, y se aplican básicamente los mismos criterios relacionados con este tipo de aparcamiento. Si bien lo que se extrema es la seguridad. Es decir, no estamos hablando de un aparcamiento en la vía pública, donde efectivamente cuáles son los tipos de aparcamiento, cuál es el candado que se utiliza, etcétera, tienen una importancia manifiesta, sino que además normalmente hay una serie de cuestiones relacionadas con una vigilancia ulterior de los sistemas de aparcamiento que estamos considerando. Claro, no es lo mismo, como digo, que estos aparcamientos relacionados con los nodos de transporte estén en la vía pública, que como digo, pueden ser abiertos o cerrados. Cuando son abiertos, prácticamente estamos hablando de aparcamientos sobre los que ha hablado Belén, es decir, una horquilla en una grapa que se pone en el suelo, pero que si, por ejemplo, está al lado de las estaciones, pues suelen estar, por ejemplo, videovigiladas, o suelen estar más señalizadas, o suelen estar más visibles en un sitio donde pasa muchísima gente y, por tanto, nada más que con eso son más seguros, ¿no? En todo caso, también en la vía pública se están instalando ahora mismo bastantes aparcamientos que son cerrados, es decir, que tienen algún sistema de acceso a un espacio, a un volumen donde la bicicleta está aparcada, se accede a ese volumen y se aparca la bicicleta muchas veces con candado o sin candado, ¿no? Y después, los que a mí me parece que son más útiles y que son los aparcamientos que están incluidos o cerca de las estaciones, que a su vez también pueden ser abiertos o cerrados. Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, esto es el principal nodo de transporte público de Sevilla y su área metropolitana, que es la zona de San Bernardo, donde confluyen un montón de tipos
de transporte público. Esta es la bocana de la estación de metro y, como veis, en el lateral están dispuestos una serie de aparcamientos con grapas que, como digo, no se diferencian mucho de las que ha estado enseñando antes Belén, ¿no? Es simplemente un aparcamiento donde tú llegas, aparcas tu bici, la candas y vas al metro. Esto, como digo, en este caso, esta zona está videovigilada, pero al ser también vía pública, pues también hay cuestiones relacionadas con la normativa de eso, de videovigilancia o quién tiene las imágenes, etcétera, etcétera. Suele haber problemas de ese tipo, ¿no? Aquí no hay ningún modo de gestión, simplemente tú dejas tu bicicleta como en cualquier otro lugar de un aparcamiento similar que pueda estar en la vía pública. Esto es un ejemplo de Ámsterdam. Lo que pasa es, claro, a una dimensión muchísimo mayor, ¿no? Aquí, aunque sea espacio público, pues es una barcaza, que es algo que en Ámsterdam, como sabéis, se hace mucho, o en general en todos los países donde existen una red de canales. Es decir, que se aprovecha de alguna manera esa superficie o esa lámina de agua para disponer algún tipo de infraestructura para el aparcamiento o para otras cuestiones, ¿no? Este es un aparcamiento muchísimo más simple en ese sentido, y es el que existe en la entrada de la estación central de trenes de Córdoba. Eh, ya cuando en la sesión presencial, pues podríamos debatir cuál es la tipología de aparcamiento. Bueno, esta, por ejemplo, a mí no me gusta nada. Yo soy de la opinión que tiene Belén, ¿no? El aparcamiento en vía pública siempre tiene que ofrecer la posibilidad de aparcarse muy fácilmente el cuadro, sobre todo, ¿no? Este tipo de aparcamientos los puso Renfe hace muchísimos años y la verdad es que no sirven de mucho. Lo que ocurre es que en este caso en Córdoba es el único que hay. Y como hay una relación entre el transporte público y el campus de Rabanales, que es de la Universidad de Córdoba, que se utiliza mucho con una línea de tren que los conecta Córdoba directamente con la universidad, pues sí hay un cierto uso intermodal de la bicicleta con la línea de tren, ¿no? Y esto es una foto que se tomó como a las 9:30 o las 10 de la mañana. Este es el aparcamiento que existe en la estación central de Santa Justa en Sevilla, que ya es un aparcamiento que, si bien efectivamente es un aparcamiento en vía pública, pues tiene otra serie de consideraciones, no solo en cuanto a señalización con la P, sino que tiene unas estructuras que protegen a la bicicleta de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, del sol, etcétera, ¿no? Es un modelo que se instaló pues hace ya más de 20 años y, como veis, tiene un éxito total, y que para mi gusto se ha quedado pequeño, ¿no? También podremos discutir, yo creo, en la sesión presencial dónde exactamente, aunque Belén ya ha comentado algunos criterios muy importantes, dónde exactamente habría que poner este tipo de aparcamiento. Mi opinión es que si están en la vía pública o si están fuera de la estación, deben estar lo más próximos a la puerta, como bien ha dicho Belén, pero hay que tender a otro modelo de aparcamiento, que es estar dentro de la estación y ofrecerlo como una infraestructura más del sistema de transporte público, ¿no? Igual que dentro de la estación hay un banco para sentarse, pues tiene que haber un aparcamiento de bicicletas, teniendo en cuenta que además muchísimo de ese espacio actualmente, sobre todo en las estaciones centrales, están ocupados por espacio comercial. Es decir, que espacio y disposición de espacio hay perfectamente para todo esto. Esto es un ejemplo, como digo, a mayor escala de Holanda. Como veis, también es el mismo concepto, que es un aparcamiento en vía pública, pero tiene otro tipo de infraestructura para cubrir, para proteger o incluso para señalizar, ¿no? Y estos son algunos que se están poniendo hoy en día, ¿no? Que son aparcamientos cerrados, donde digo, hay un volumen y hay un modo de acceso a ese volumen donde se aparca la bicicleta. A mi modo de ver, este tipo de aparcamientos son demasiado frágiles y no tienen muchos estándares de calidad normalmente, pero sí es verdad que hay ya desarrollos que se están realizando donde el acceso es mucho más innovador, y el impacto a la vía pública y sobre todo la calidad del envolvente es muchísimo mejor, como este modelo que tenéis aquí, ¿no? Estas son todas empresas españolas. Después hay otro modelo que no está en la estación, que es el modelo de aparcamiento cerrado, que está situado en la vía pública. Esto es un aparcamiento que se realiza in situ, en este caso, en este ejemplo, de 250 o 200 y pico de plazas en la estación de San Bernardo o en la zona de San Bernardo, como decía antes. Este aparcamiento está ubicado como a 10 metros del anterior de la boca de metro que acabo de enseñar, ¿eh? Y esto es una estructura exenta, y dentro lo que tenemos
es pues, una serie de modelos de aparcamiento en doble altura, que además es el mismo dispositivo que Belén ha enseñado antes que se pone en la zona de la playa en Valencia, es exactamente el mismo. Pero ahí en ese caso pues es un número mayor, precisamente porque es que este es el nodo de transporte público más importante de toda la ciudad. Como digo, tiene pues aproximadamente 200 plazas y es algo ya que está ideado para otra escala de soluciones, ¿eh? Es algo, y además ofrece, como veis, una seguridad absolutamente total. Es decir, aquí se pueden andar y dejar muchas horas, incluso por la noche, bicicletas, porque son caras, eléctricas, etcétera, ¿no? El problema que tiene este aparcamiento en concreto, que si queréis después también en la sesión presencial podemos, es que no se está utilizando con la intensidad que parecía, ¿no? Y ahora después las conclusiones diré por qué, ¿no? ¿Cuál es mi opinión? Bueno, soluciones de este tipo, que este es un aparcamiento muy famoso en Ámsterdam. Y después, como decía, la solución que a mí me parece más adecuada, que son ya los aparcamientos, que puede ser incluso los que, en cuanto a dispositivos, los que se utilizan en la vía pública, pero están dentro de la estación y que tienen también un éxito absolutamente fulgurante, ¿no? Esta es la línea 1 de Metro de Sevilla, que en cuanto se pusieron aparcamientos dentro de las estaciones, existían aparcamientos fuera que nadie utilizaba, excepto los que sí están en Sevilla, pero en las estaciones de alrededor del área metropolitana nadie utilizaba los aparcamientos exteriores y sin embargo en cuanto se pusieron dentro empezaron a ser utilizados de manera muy intensa. Esta, como digo, es la estación del Prado en Sevilla, dentro, y veis que en fin, hay bastante bicicleta, pero han tenido que poner un segundo rack y también se ha llenado enseguida. Es decir, al día siguiente estaba también lleno y como veis se utiliza también mucho todos los días, ¿no? Y como digo ya, lo que a mí me gustaría que sucediera algún día en España, ¿no? Porque lamentablemente todavía esto no ha llegado a nuestro país. Y son estaciones, como digo, que están diseñadas desde cero para que tú utilizas la bicicleta, entras, la aparcas y entras directamente en los andenes, como veis ahí al subir las escaleras, ¿no? Esta es la estación de Houten, muy cerca de Utrecht y de Ámsterdam, o la estación de Amberes, ¿no? Donde llegas con tu bicicleta de manera muy fácil, además de la vía pública, la aparcas, subes por esa rampa que ves al fondo y llegas a los andenes y a la propia estación, ¿no? Este es otro lugar de Ámsterdam. La estación central es la cúpula esa que veis en la imagen al final, pero esta es otro centro nodal que está más cercano al centro de la ciudad. Y veis que está absolutamente todo diseñado para poder bajar bien con ese canalón para que la rueda de la bicicleta llegue hasta la zona de aparcamiento, que como veis es muy amplia y está muy bien diseñada, ¿no? Directamente tú sales por la puerta, entras con tu tarjeta, título de transporte, entras, aparcas la bicicleta y llegas a la estación, a la zona de los andenos del transporte público de manera muy fácil, ¿no? En definitiva, los aparcamientos seguros en centros nodales, su ubicación y su diseño deben estar encaminados a generar efectos sinérgicos con una visión muy global, como decía, de movilidad sostenible, porque estamos hablando de canalizar muchos cientos de miles de viajes al día en esta modalidad de alianza entre el transporte público y la movilidad activa. El modelo que se elija depende de factores como la ubicación, si hay espacio público, si hay espacio privado, la capacidad, el uso que se haya previsto, etcétera, ¿no? Después, si estos aparcamientos son cerrados y están situados en la vía pública, debe tenerse, por supuesto, en cuenta la durabilidad de los materiales y su facilidad de uso. Como digo, ya hay diseños muy interesantes que sí son duros y que están hechos con materiales pensados precisamente para durar, ¿no? Y para que sea fácil y no se estropee. Y después algo sobre el que quizás no hemos hablado tanto, pero es algo muy importante, y es el modelo de gestión. Y es el ejemplo que decía antes del aparcamiento intermodal, este que se ha puesto en la estación de San Bernardo en Sevilla, ¿no? Ahora mismo no tiene el uso tan intenso que se preveía, pero porque el modelo de gestión es completamente independiente de toda la gestión relacionada con el transporte público. ¿Mm? A mí me parece que todos estos aparcamientos de centros nodales o incluidos o relacionados con las estaciones tienen que estar dentro del mismo sistema de gestión del transporte público. Tienen que ser las mismas empresas quienes gestionen el sistema de aparcamiento como un servicio más del servicio de transporte público que ofrecen, ¿no? Si no, al final, y no es cómodo su uso, al final la gente no lo va a utilizar, ¿no? Ni que decir tiene, y ya voy terminando, que todas estas cuestiones técnicas relacionadas con la implantación de aparcamiento en las zonas de transporte público, en las estaciones, etcétera, son igualmente aplicables a otro tipo de aparcamientos que están también cerrados
o están también situados en edificios, ¿no? En centros de trabajo, particularmente, o en comunidades de vecinos. Eh, Sabéis también que hay servicios que ofrecen ya el aparcamiento seguro de bicicleta en locales o en aparcamiento de coches normales y en subterráneos, ¿no? De que se pueden contratar, pero en todo caso, en cuanto a su dimensionamiento y en cuanto a la elección del modelo de aparcamiento, prácticamente se pueden seguir los mismos criterios que estos que hemos mostrado aquí en estos breves minutos relacionados con esa posibilidad, decía, de utilización de la bicicleta junto con el transporte público en las estaciones. Y eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¿Mm?